Una hija arrastró a su propia madre a un gallinero para cometer un acto de crueldad que desafía toda comprensión. Un momento de oscuridad tan profunda que parecía que el cielo mismo había cerrado los ojos. Pero lo que sucedió a continuación, un milagro tan increíble que haría temblar la tierra, cambiaría sus vidas y las de todo el pueblo de San Jerónimo del Olvido para siempre. ¿Alguna vez has presenciado un acto de fe tan poderoso que pareciera invocar a los mismos ángeles para intervenir en nuestro mundo? Prepárate, porque esta historia te demostrará que la ayuda divina llega de las formas más inesperadas, a menudo con el sonido de cascos en lugar de alas. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para que un milagro de fe ilumine tu camino hoy mismo. El pueblo de San Jerónimo del Olvido era un lugar suspendido en el tiempo, un puñado de casas de adobe tostadas bajo un sol implacable que parecía decidido a borrarlo del mapa. Aquí, el polvo era una presencia constante. Se pegaba a la piel, se metía en los pulmones y cubría los secretos de cada familia con un manto ocre de silencio. En las afueras de este lugar olvidado, en una casita cuyas paredes parecían suspirar con el peso de los años, vivía Josefina. A sus 78 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo y sacrificio, frágil y de huesos finos, pero sus ojos oscuros aún conservaban una chispa de luz, una fe inquebrantable que era su único escudo contra la desesperación que la rodeaba. Cada amanecer, Josefina comenzaba su rutina con una oración susurrada, un ruego a la Virgen de Guadalupe para que le diera fuerzas para soportar otro día. Su vida era un ciclo de tareas silenciosas: barrer el piso de tierra, remendar ropas gastadas y cuidar de un pequeño huerto que se negaba a morir. Pero su mayor carga no era la pobreza ni la soledad de su viudez, sino la sombra helada que habitaba su propio hogar. Esa sombra tenía un nombre: Verónica, su hija. Josefina no entendía en qué momento el amor que había sembrado en su hija se había convertido en un campo de espinas, pero seguía amándola con la misma devoción con la que rezaba. Un amor incondicional que dolía como una herida abierta. Verónica, con sus 45 años, era la personificación de la amargura. Su rostro, endurecido por el resentimiento, rara vez mostraba otra expresión que no fuera el desdén. El abandono de su esposo una década atrás no solo le había dejado deudas, sino que le había arrancado el alma, reemplazándola con un veneno que ahora goteaba lentamente sobre la persona que más la amaba. En la pequeña casa, su voz era un látigo constante. «Inútil, ¿no puedes hacer nada bien?», le gritaba a Josefina si un plato se caía, si la comida no estaba lista a tiempo, si simplemente su presencia le resultaba insoportable. Cada palabra era un golpe, un recordatorio cruel de que, para su propia hija, ella no era más que un estorbo. El abuso de Verónica no se limitaba a las palabras. Era un control, sutil y perverso. A menudo le servía a su madre las sobras frías en un plato desportillado mientras ella comía un guiso caliente, observándola con una satisfacción helada. «Es suficiente para ti», decía. «A tu edad no necesitas más». Le prohibía hablar con los pocos vecinos que se atrevían a saludarla desde lejos, tejiendo una red de aislamiento a su alrededor que la dejaba completamente sola con su dolor. Los vecinos, como la gente de San Jerónimo, habían aprendido a no meterse. Oían los gritos ahogados, veían los moretones que Josefina intentaba ocultar con sus rebozos, pero el miedo a la furia impredecible de Verónica era más fuerte que su conciencia. Josefina soportaba todo con una paciencia que parecía sobrehumana. Encontraba pequeños refugios para su espíritu. A veces era el recuerdo de su difunto esposo, cuyo amor aún sentía como un abrazo cálido en las noches más frías. Otras veces
era la oración. Un diálogo secreto con Dios donde depositaba sus lágrimas y su sufrimiento, pidiendo no por su liberación, sino por la salvación del alma de su hija. El narrador omnisciente nos revela que Josefina oraba en silencio. Señor, no la culpes por su dureza, sana su corazón, arráncale este dolor que la consume, devuélveme a la niña que una vez fue. Su fe era tan profunda que creía firmemente que el amor podía florecer incluso en la tierra más árida. El trauma de Verónica era una herida que nunca había cicatrizado. Cada vez que veía la piedad y la fe inquebrantable de su madre, no veía fuerza, sino la misma debilidad que, según ella, la había llevado a su propia ruina. Culpaba a Josefina por haberla criado para ser buena, para confiar, para amar, cualidades que en su mundo solo le habían traído humillación y abandono. En su mente retorcida, castigar a su madre era una forma de castigarse a sí misma, de destruir ese último vestigio de inocencia que Josefina representaba. No admitiría ni ante ella misma que, en el fondo, envidiaba esa fe que ella había perdido hacía mucho tiempo. En medio de este panorama desolador, había una semilla de esperanza, una presencia silenciosa que Josefina observaba desde la pequeña y sucia ventana de su cocina. Era un caballo, un magnífico animal de pelaje marrón, fuerte y de porte noble que vivía en estado semisalvaje en los campos que rodeaban el pueblo. Nadie sabía de dónde había venido. Simplemente apareció un día, como si hubiera brotado de la misma tierra seca. La gente lo llamaba Relámpago, por la mancha blanca que cruzaba su frente como un rayo de luz. Se mantenía alejado de los humanos, pastando cerca de un viejo corral abandonado no muy lejos de la casa de Josefina. Para los demás, era solo una bestia, un animal más en el paisaje. Pero para Josefina era diferente. Ella sentía una conexión inexplicable y profunda con él. En sus momentos de mayor angustia, cuando las palabras de Verónica eran más cortantes, ella miraba hacia el campo y buscaba su figura. Hablaba con él en el silencio de su corazón, contándole sus penas, compartiendo su soledad. Era un diálogo sin palabras, un pacto secreto entre un alma herida y un espíritu libre. Le parecía que en los ojos grandes y expresivos del caballo había una sabiduría antigua, una comprensión que no encontraba en ningún ser humano. Relámpago, a su vez, parecía corresponder a esta conexión silenciosa. Aunque nunca se acercaba demasiado, a menudo se le veía pastando en la misma colina, con la cabeza levantada y la mirada fija en la pequeña casa de adobe. Era como si la estuviera vigilando, una guardia silenciosa y constante. Los otros aldeanos no lo notaban, pero el narrador sabe la verdad. El caballo no solo la veía, sino que sentía la vibración de su sufrimiento. En sus instintos, que eran más puros y directos que cualquier razonamiento humano, reconocía una bondad que debía ser protegida, una luz que se negaba a extinguirse a pesar de la oscuridad que la amenazaba. El caballo era, sin que Josefina lo supiera, la manifestación física de sus oraciones. Cada vez que ella susurraba, «Dios, envíame una señal», el viento llevaba sus palabras hasta los oídos de Relámpago. Él era el ángel de la guarda que ella tanto pedía, aunque no tuviera alas ni hablara con voz humana. Su presencia majestuosa en el horizonte era un recordatorio constante de que no estaba completamente sola, de que en el mundo todavía existía la belleza, la fuerza y la libertad. Esta conexión a distancia era el hilo de esperanza al que Josefina se aferraba con todas sus fuerzas, un presagio del milagro que estaba por venir. La tensión en la pequeña casa crecía día con día, como una tormenta de polvo acumulándose en el horizonte. Verónica se volvía cada vez más volátil. Su ira se encendía por las razones más insignificantes. Un vaso de agua derramado,
una respuesta demasiado lenta, una mirada que ella interpretaba como lástima. Cualquier cosa podía desatar su furia. Josefina caminaba de puntillas en su propia casa, tratando de hacerse invisible, de no ser una carga. Pero era inútil. Su mera existencia era una afrenta para Verónica, un recordatorio constante de la vida que sentía que le habían robado. La crueldad ya no era esporádica, se había convertido en el aire que respiraban. Y mientras la oscuridad se cernía sobre el hogar de Josefina, la figura de Relámpago se hacía más presente. Ya no solo pastaba a lo lejos. A veces, al amanecer, Josefina lo encontraba justo al otro lado de la destartalada cerca de su patio, mirándola fijamente con esos ojos que parecían contener el universo entero. Era como si él sintiera la escalada del peligro, como si una fuerza superior lo estuviera acercando, preparándolo para el momento en que su intervención sería no solo necesaria, sino divina. Él era la calma antes de la tormenta, el guardián silencioso esperando la señal para actuar. La fe de Josefina era lo único que florecía en esa casa marchita. A pesar del hambre, de la humillación y del dolor en sus viejos huesos, ella nunca dejó de creer que Dios tenía un plan para ella y, sobre todo, para su hija. Sufría en silencio, pero su espíritu se negaba a romperse. El narrador omnisciente sabe que en sus oraciones más íntimas, ella le decía a Dios: «Padre, si este es mi cáliz, lo beberé, pero te ruego no por mí, sino por ella, que mi sufrimiento sirva para ablandar su corazón, para que un día pueda encontrar la paz que tanto necesita». Este acto de amor supremo era la fuerza más poderosa del universo, una energía que ya estaba poniendo en movimiento las piezas de un milagro inevitable. Si alguna vez has sentido que la fe es lo único que te queda en los momentos más oscuros, comenta amén para enviarle fuerza a Josefina en su difícil camino. Para entender la profundidad del abismo que separaba a madre e hija, era necesario viajar al pasado, a un tiempo en que la pequeña casa de adobe no era una prisión de amargura, sino un nido de amor. Josefina recordaba con una claridad dolorosa los días en que su esposo, Emiliano, aún vivía. Él era un hombre de manos callosas y sonrisa fácil, que veía la tierra no como una carga, sino como una bendición. Juntos habían construido una vida simple, cimentada en el trabajo duro y una fe compartida que era tan natural como respirar. El aroma del café por las mañanas, el sonido de la risa de Emiliano al llegar del campo, esos eran los tesoros que Josefina guardaba en el cofre de su memoria. En aquellos días dorados, Verónica era una niña de ojos vivaces y trenzas rebeldes que corría descalza por el patio. Era la luz de sus vidas, el centro de su universo. Emiliano solía sentarla en sus rodillas y contarle historias de santos y milagros, mientras Josefina los observaba desde la cocina con el corazón rebosante de gratitud. «Esta niña tiene un espíritu fuerte», decía Emiliano, «llegará lejos». Ambos soñaban con un futuro brillante para ella. Un futuro lejos de la pobreza de San Jerónimo, un futuro donde su inteligencia y su chispa la llevarían a la felicidad. Nunca imaginaron que ese mismo espíritu fuerte se torcería hasta convertirse en una coraza de resentimiento. La primera grieta en su mundo perfecto apareció con la muerte súbita de Emiliano. Una fiebre traicionera se lo llevó en menos de una semana, dejando un silencio ensordecedor en la casa. Josefina, con el corazón roto, se encontró sola con una hija adolescente y un futuro incierto. Fue entonces cuando su fe se convirtió en su ancla. Se aferró a sus oraciones y a la memoria de su esposo para seguir adelante, trabajando el doble en el campo y en casas ajenas para asegurarse de que a Verónica nunca le faltara nada.
Se prometió a sí misma ser madre y padre, ser el pilar inquebrantable que su hija necesitaba en medio de la tormenta de su duelo. Josefina volcó todo su amor y sus esperanzas en Verónica, sacrificando sus propias necesidades sin pensarlo dos veces. Cada peso que ganaba era para los estudios de su hija, para sus vestidos, para darle las pequeñas alegrías que ella misma nunca tuvo. Verónica, durante su juventud, parecía apreciar estos sacrificios. Aunque tenía un carácter fuerte y a veces desafiante, todavía había ternura en sus gestos. A veces sorprendía a su madre con una flor silvestre que encontraba en el campo, o se sentaba a su lado en silencio mientras Josefina rezaba el rosario. Eran pequeños destellos de la niña que fue, recordatorios de un amor que aún no se había extinguido por completo. Sin embargo, a medida que Verónica se convertía en mujer, una inquietud crecía en ella. El pequeño mundo de San Jerónimo del Olvido le parecía una jaula. Anhelaba la emoción, la vida que veía en las revistas y en la televisión que apenas llegaba al pueblo. Su ambición, que una vez fue motivo de orgullo para sus padres, comenzó a mezclarse con un descontento perpetuo. Veía la devoción y la vida simple de su madre no como una virtud, sino como una resignación que ella se negaba a aceptar para sí misma. Fue esta sed de algo más lo que la hizo vulnerable al tipo de hombre que acabaría por destrozar su vida. Ricardo llegó al pueblo como un vendedor viajero, con palabras dulces como la miel y promesas tan brillantes como el sol del desierto. Era guapo, carismático, y le pintó a Verónica un mundo de viajes, lujos y felicidad que ella estaba desesperada por creer. Josefina, con la sabiduría que dan los años y el dolor, sintió una punzada de desconfianza. En los ojos de Ricardo veía un brillo que no era de amor, sino de codicia, una inquietud que le recordaba a un coyote acechando. Pero guardó silencio. ¿Cómo podía interponerse en la felicidad de su hija, la única oportunidad que Verónica parecía tener de escapar de la vida que tanto despreciaba? Por un tiempo, pareció que los temores de Josefina eran infundados. Verónica se casó con Ricardo y por primera vez en años parecía genuinamente feliz. Se mudaron a una casa un poco más grande en el centro del pueblo y vivían una vida que era la envidia de muchos. Verónica se vestía con ropas nuevas y hablaba con orgullo de los negocios de su esposo. Dejó de visitar a su madre con tanta frecuencia y cuando lo hacía, había un aire de superioridad en su trato, como si la casita de adobe fuera un recordatorio vergonzoso de sus orígenes humildes. Josefina soportaba el desdén en silencio, contenta con solo ver a su hija sonreír, aunque esa sonrisa ya no fuera para ella. El castillo de naipes se derrumbó una mañana de martes. Verónica despertó y Ricardo no estaba. Al principio pensó que había salido temprano por un negocio, pero las horas pasaron y un miedo helado comenzó a apoderarse de ella. Fue entonces cuando encontró la nota sobre la mesa de la cocina. No era una carta de amor, ni siquiera una disculpa. Eran unas pocas líneas frías y crueles que decían que se había ido para siempre, que estaba harto de esa vida y de ella. Y junto a la nota, un fajo de facturas y avisos de embargo. Ricardo no solo la había abandonado, la había dejado en la ruina total, humillada frente a todo el pueblo. El impacto de la traición fue como un rayo que partió el alma de Verónica en dos. El amor, la confianza, la esperanza, todo se convirtió en cenizas en un instante. El narrador omnisciente sabe que en ese momento Verónica no solo lloró por la pérdida de su esposo, sino por la muerte de la persona que solía ser. La humillación pública fue la sal en la herida. En un pueblo tan pequeño como San Jerónimo, las noticias volaban, y pronto ella se convirtió en la abandonada
el objeto de susurros y miradas de lástima que sentía como puñales. Su orgullo, que siempre había sido tan grande, se hizo añicos. Fue entonces cuando la amargura echó raíces en su corazón. Construyó un muro a su alrededor, y el único sentimiento que dejó entrar fue el resentimiento. Y en su búsqueda de un culpable, sus ojos se posaron en la figura más cercana y vulnerable, su madre. Una tarde, semanas después del abandono, Josefina fue a visitarla, llevando un caldo caliente y palabras de consuelo. Pero en lugar de gratitud, encontró una furia helada. «Tú tienes la culpa», le espetó Verónica. «Tú y tu estúpida fe me enseñaron a ser débil, a confiar en la gente. Tu mundo de oraciones y milagros es una mentira». Fue la primera vez que el veneno salió de sus labios, el comienzo de la larga y cruel guerra contra su propia madre. Verónica tuvo que vender su casa y volver, derrotada, a la casita de adobe de su infancia, el mismo lugar del que había jurado escapar. Este regreso fue la humillación final, y cada rincón de la casa se convirtió en un recordatorio de su fracaso. La piedad en los ojos de Josefina no la consolaba, la enfurecía. La paciencia de su madre no la calmaba, la irritaba. Veía la fe inquebrantable de Josefina como una provocación, una negación de la cruel realidad del mundo que a ella le había tocado vivir. Y así comenzó a desquitarse, a hacerle pagar a su madre por un crimen que no había cometido. El abuso comenzó de forma sutil. Comentarios sarcásticos sobre su lentitud, quejas constantes sobre la comida, una negativa a ayudar con las tareas más pesadas. Pero pronto escaló. Verónica descubrió que ejercer poder sobre su madre le daba una retorcida sensación de control, algo que había perdido en todas las demás áreas de su vida. Limitar su comida, insultarla, aislarla, cada acto de crueldad era un intento desesperado de llenar el vacío que sentía por dentro, de silenciar el eco de su propia miseria. No era consciente de que con cada golpe a su madre estaba destruyendo los últimos restos de su propia alma. Josefina, por su parte, se encontraba atrapada en un conflicto interno desgarrador. Su amor de madre le decía que debía perdonar, que Verónica era su hija y que estaba sufriendo. Pero su cuerpo y su espíritu sentían el peso de cada herida. Algunas noches, arrodillada en la oscuridad, se atrevía a cuestionar a Dios. «¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la lección en este dolor? ¿Hasta cuándo debo soportar esta cruz?», preguntaba. Entre lágrimas silenciosas, su fe no flaqueaba, pero su corazón humano se sentía exhausto, al borde de la rendición. El miedo se convirtió en su compañero constante, un nudo en el estómago que se apretaba con el sonido de los pasos de Verónica. La soledad de Josefina era casi total. Las amigas con las que solía charlar en la puerta de la iglesia ahora bajaban la mirada cuando la veían. No era por maldad, sino por miedo. Un día, su vecina de toda la vida, doña Elodia, la vio en el patio, más delgada y pálida que nunca. Se acercó a la cerca y con voz baja preguntó: «Josefina, ¿estás bien? Si necesitas algo...». Antes de que pudiera terminar, la puerta de la casa se abrió y apareció Verónica, con una mirada tan afilada que podría cortar el aire. No dijo una palabra, solo se quedó allí, mirando. Doña Elodia palideció, murmuró una disculpa y se retiró a su casa. La reja invisible de la prisión de Josefina se había cerrado un poco más. A pesar de todo, Josefina encontraba formas de mantener viva su esperanza. Tenía un pequeño crucifijo de madera que Emiliano había tallado para ella. Estaba desgastado por el paso de los años y el roce de sus dedos. En los peores momentos lo apretaba en su mano hasta que los bordes se clavaban en su piel. Era su conexión tangible con el amor que había conocido y con la fe que la sostenía. El narrador sabe que su miedo más profundo no era a los golpes o al hambre. Su verdadero terror era morir sin ver a su hija
liberada de la oscuridad que la consumía, morir sabiendo que el alma de Verónica estaba perdida. Mientras tanto, la conexión silenciosa con Relámpago se profundizaba. El caballo, que antes pastaba a una distancia respetuosa, comenzó a acercarse cada vez más a la propiedad. Josefina pasaba largos ratos junto a la ventana y su presencia parecía calmar la tormenta en su interior. En los ojos del animal no había juicio ni lástima, solo una presencia tranquila y poderosa. Él se convirtió en su confidente secreto, el único ser vivo ante el cual no tenía que fingir que todo estaba bien. Su vínculo era un misterio para el resto del pueblo, pero para ella era una prueba de que Dios no la había abandonado. Un mediodía, mientras Verónica había ido al pueblo a regañadientes a comprar algunas provisiones, Josefina sintió un impulso de valentía que no sabía que poseía. Tomó uno de los 2 panes duros que constituían su almuerzo y con el corazón latiéndole con fuerza, salió al patio. Caminó lentamente hasta la cerca de Mindondese, el alambre de púas que separaba su terreno del campo abierto. Con manos temblorosas dejó el trozo de pan sobre un poste de madera. No se atrevió a llamar al caballo. Simplemente dejó su ofrenda y se retiró a observar desde la sombra de la casa, sintiéndose como una niña haciendo una travesura. Relámpago, que había estado observándola desde la cima de una pequeña loma, bajó al trote lento. Se detuvo a unos metros del poste, desconfiado. Sus fosas nasales se dilataron, captando el olor del pan y el de la mujer que lo había dejado. Levantó la cabeza y miró directamente hacia donde Josefina se escondía, como si supiera que estaba allí. Tras un momento que pareció eterno, se acercó, tomó suavemente el pan con sus labios y lo comió. Para Josefina, ese simple acto fue más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Fue un pacto, una aceptación, el comienzo de una amistad secreta. Este pequeño acto se convirtió en su ritual sagrado. Cada vez que tenía la oportunidad, Josefina compartía una parte de su escasa comida con Relámpago. Era un sacrificio, ya que a menudo significaba que ella pasaría más hambre, pero la recompensa espiritual era inmensa. Esos breves momentos eran suyos y de nadie más. La presencia del caballo le daba una fuerza que no podía explicar. Sentía que él no solo aceptaba su comida, sino que también se llevaba una parte de su dolor. Era como si, a través de él, el cielo le estuviera enviando el sustento que necesitaba para seguir luchando. La conexión se hizo tan fuerte que Relámpago parecía anticipar sus movimientos. A veces, cuando Josefina se sentía particularmente abrumada por la crueldad de Verónica, miraba por la ventana y allí estaba él, más cerca que nunca, con la cabeza erguida, como un centinela. El narrador omnisciente nos revela la intención en el corazón del animal. Reconocía en la frágil anciana una bondad pura, una luz que el mundo no merecía, pero que él estaba instintivamente decidido a proteger. Su lealtad no nacía de la lógica, sino de una verdad más antigua y profunda, una ley espiritual que trasciende las especies. El peligro de este vínculo secreto siempre estaba presente. Una tarde, mientras Josefina dejaba una manzana magullada en el poste, oyó el ruido del motor del viejo camión que a veces usaba Verónica. El pánico la invadió. Su hija regresaba antes de lo esperado. Se apresuró a volver a la casa, con el corazón en la garganta, justo cuando Verónica doblaba la esquina. Desde la ventana, vio cómo Relámpago, al oír el camión, se daba la vuelta y se alejaba al galope, desapareciendo tras la colina. El alivio que sintió fue tan intenso como el miedo. Su secreto, su única fuente de alegría, estaba a salvo por ahora. Este incidente la hizo más cautelosa, pero no rompió el vínculo. Al contrario, lo fortaleció. Ahora no solo rezaba por el alma de su hija, sino también por la seguridad de su amigo de 4 patas.
Le pedía a la Virgen que lo protegiera, que lo mantuviera a salvo de cualquier mal. En su mente, Josefina había tejido una narrativa sagrada alrededor del caballo. Él no era solo un animal, era un mensajero, un ángel guardián enviado para recordarle que la belleza y la lealtad todavía existían en un mundo que se había vuelto feo y cruel. Su fe, que siempre había sido abstracta, ahora tenía un rostro, una crin que ondeaba al viento. Mientras la amistad secreta de Josefina florecía, la oscuridad en el alma de Verónica se hacía más densa. Cualquier cosa podía encender su ira. Un día, un cobrador de deudas de su pasado con Ricardo apareció en el pueblo, humillándola públicamente. Verónica regresó a la casa como un huracán de furia ciega. Necesitaba un lugar donde descargar su rabia y su impotencia, y su madre era el blanco más fácil. Sus ojos se posaron sobre la única fotografía que quedaba de Josefina y Emiliano en un pequeño marco sobre la repisa. Era el último tesoro de su madre. En un arrebato de crueldad calculada, Verónica tomó la fotografía. Tantos recuerdos estúpidos. Siseó, con la voz temblando de rabia. Josefina, al ver la intención en sus ojos, suplicó: «No, por favor, Verónica, eso no». Pero su ruego fue inútil. Con una sonrisa torcida, Verónica arrojó el marco contra la pared de adobe. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo como lágrimas cristalizadas. La imagen de la pareja sonriente quedó rasgada e indefensa entre los escombros. Para Josefina fue como si Emiliano hubiera muerto por segunda vez. Se arrodilló lentamente, con el cuerpo temblando, y comenzó a recoger los pedazos de cristal con cuidado, como si estuviera recogiendo los fragmentos de su propio corazón. No dijo nada, no lloró, no frente a ella. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, una dignidad que Verónica no podía romper. Más tarde esa noche, en la soledad de su cuarto, Josefina lloró amargamente, abrazando la foto rasgada contra su pecho. Le pidió perdón a Emiliano por no haber podido proteger su recuerdo, y le pidió a Dios fuerzas, porque sentía que las suyas se estaban agotando. El narrador sabe que en ese acto de destrucción, Verónica no solo intentaba herir a su madre, estaba tratando de borrar su propio pasado, de destruir la evidencia de que alguna vez había existido amor y felicidad en su vida. Si podía destruir todos los símbolos de la bondad, tal vez podría convencerse a sí misma de que nunca fueron reales, de que el mundo siempre había sido un lugar cruel y vacío. Era un acto de automutilación espiritual, un intento desesperado por hacer que su desolado presente fuera la única verdad. Pero en el fondo, una pequeña voz de culpa comenzaba a susurrar, una voz que la aterrorizaba. Los días que siguieron fueron los más oscuros. La salud de Josefina comenzó a deteriorarse visiblemente. El hambre constante y el estrés incesante estaban cobrando su precio. Sus mejillas se hundieron, su piel se volvió casi translúcida y sus manos temblaban sin cesar. Caminar hasta el pozo para sacar agua se convirtió en una tarea monumental. Un día, el mareo la venció y casi cayó dentro. Se aferró al borde de piedra jadeando con la vista nublada. Fue un presagio, una advertencia de que su cuerpo frágil estaba llegando a su límite. La decadencia de Josefina no pasó desapercibida en San Jerónimo. Los susurros entre los vecinos se hicieron más frecuentes y urgentes. «Pobre Josefina», decían mientras la veían arrastrar los pies hacia la pequeña tienda. «Verónica la está matando en vida. Alguien debería hacer algo». Pero nadie hacía nada. El miedo seguía siendo más fuerte que la compasión. Se decían a sí mismos que no era su asunto, que era un problema de familia. Y con cada excusa se convertían en cómplices silenciosos de la crueldad que se desarrollaba a plena vista. Mientras tanto, en el campo, Relámpago se mostraba inusualmente inquieto. Dejó de pastar tranquilamente.
Se le veía caminar en círculos, pateando el suelo y lanzando relinchos bajos y ansiosos al viento. Era como si su instinto animal pudiera sentir la acumulación de energía negativa que emanaba de la pequeña casa, como si supiera que una terrible tormenta estaba a punto de desatarse. Se mantenía más cerca que nunca, su cuerpo musculoso tenso en un estado de alerta permanente. El guardián sentía que la hora de la verdad se acercaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, Josefina tuvo un momento de extraña lucidez. Estaba lavando el único plato de Verónica y vio su reflejo distorsionado en el agua jabonosa. Vio el rostro de una anciana cansada, marcada por el dolor, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió desesperación. En su lugar, una profunda calma la invadió. Había hecho todo lo que podía. Había amado, perdonado y rezado. Se entregó por completo a la voluntad de Dios, aceptando cualquier destino que Él tuviera reservado para ella. Estaba lista. Verónica, que la observaba desde el umbral de la puerta, malinterpretó por completo esta serenidad. No vio paz, vio desafío. En 1900, su mente paranoica, la calma de su madre, era una forma de juicio silencioso, una declaración de superioridad moral que no podía soportar. «Todavía te crees tan santa, ¿verdad?», pensó con el resentimiento quemándole el pecho. «¿Crees que tu Dios te va a salvar? Te voy a enseñar lo que vale tu fe». Esta percepción distorsionada fue la chispa que encendería el fuego, el empujón final hacia el acto de crueldad que lo cambiaría todo. El sol se hundió un poco más en el horizonte, proyectando sombras largas y ominosas que se arrastraban por el patio como dedos de un monstruo. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión casi palpable. El zumbido de las moscas era el único sonido que rompía el silencio. Josefina, ajena a la tormenta que se gestaba en la mente de su hija, se secó las manos en su delantal y se dirigió hacia el gallinero para encerrar a las pocas gallinas que tenían. Era una tarea mundana, la última de un día ordinario que estaba a punto de convertirse en el escenario de un horror indescriptible y a la vez de un milagro que quedaría grabado para siempre en la memoria de San Jerónimo del Olvido. El ciclo de abuso se intensificó, con Verónica encontrando nuevas y más crueles formas de atormentar a su madre. Los insultos se volvieron más viles, la privación de comida más severa. Josefina se movía por la casa como un fantasma, tratando de no hacer ruido, de no respirar demasiado fuerte. Su mundo se había encogido a esas 4 paredes y al pequeño rectángulo de su ventana, desde donde su mirada buscaba constantemente la figura reconfortante de Relámpago. El caballo se había convertido en su única conexión con un mundo donde la bondad todavía era posible, un ancla en su mar de sufrimiento. En un acto de desesperación, Josefina comenzó a escribir sus oraciones en pequeños trozos de papel que escondía en una grieta de la pared de adobe. Eran cartas a Dios, llenas de súplicas por la paz de Verónica y por su propia resistencia. «Padre, no permitas que mi corazón se endurezca. No permitas que el odio encuentre un lugar en mí. Ayúdame a ver a mi hija a través de tus ojos», escribió en uno de ellos. Este acto de escribir le daba una sensación de liberación, como si estuviera enviando sus palabras directamente al cielo, saltándose la barrera de silencio y miedo que la rodeaba. Verónica, por su parte, se sentía cada vez más atrapada en su propia miseria. Las deudas la acosaban y los recuerdos de su humillación eran un tormento constante. Dormía mal, atormentada por pesadillas en las que veía el rostro decepcionado de su padre. Durante el día, la presencia silenciosa y paciente de su madre era un recordatorio constante de su propia caída moral. Odiaba a Josefina porque en ella veía el reflejo de todo lo que había perdido: la fe, la capacidad de amar, la paz interior.
La crueldad era su única defensa contra el insoportable peso de su propia conciencia. Un día, el viejo sacerdote del pueblo, el padre Miguel, pasó por la casa. Hacía tiempo que no veía a Josefina en la misa del domingo y estaba preocupado. Llamó a la puerta y fue Verónica quien abrió, bloqueando la entrada con su cuerpo. El padre Miguel preguntó por Josefina y Verónica respondió con frialdad que estaba enferma y no podía recibir visitas. El sacerdote insistió, diciendo que le gustaría darle la bendición, pero la mirada de Verónica era tan hostil, tan llena de advertencia, que el anciano sacerdote, un hombre de paz poco acostumbrado a la confrontación, finalmente se rindió y se marchó, haciendo una nota mental para rezar por ellas. Este incidente aisló a Josefina aún más, cortando su último vínculo potencial con el mundo exterior y la comunidad de la iglesia que tanto había significado para ella. Se sintió completamente abandonada por los hombres, aunque no por Dios. Esa noche, mientras Verónica roncaba en la otra habitación, Josefina se arrodilló junto a su cama y su oración fue diferente. Ya no pedía paciencia ni fuerza. Pidió una intervención. «Señor, ya no puedo más», susurró en la oscuridad. «Si es tu voluntad, muéstrame una señal. Envía a uno de tus ángeles. Haz algo, por favor, antes de que su alma se pierda para siempre». En el campo, bajo la luz de la luna, Relámpago levantó la cabeza como si hubiera escuchado la súplica. Un temblor recorrió su poderoso cuerpo. Pateó la tierra y dejó escapar un relincho que cortó el silencio de la noche, un sonido que no era de miedo, sino de determinación. Era una respuesta, una promesa. El guardián había recibido su llamado. La energía en San Jerónimo del Olvido había cambiado. Las piezas del tablero divino se estaban moviendo, alineándose para el evento que estaba a punto de ocurrir. La pasividad había terminado. La hora de la acción había llegado. La mañana siguiente amaneció extrañamente quieta. El calor era sofocante y el aire estaba tan inmóvil que parecía difícil respirar. Verónica se despertó de mal humor, con un dolor de cabeza punzante y una sensación de fatalidad que no podía explicar. Todo le irritaba: el canto de un gallo, el crujido del piso de madera, la simple presencia de su madre moviéndose por la cocina. Buscaba una excusa, un pretexto para desatar la rabia que sentía bullir en su interior como un volcán a punto de estallar, y no tardaría en encontrarlo. Josefina, debilitada por la noche de oración y la falta de alimento, se sentía más frágil que nunca. Sus movimientos eran lentos y torpes, mientras se dirigía al patio trasero para recoger los huevos del gallinero. Sus piernas flaquearon por un instante. Se apoyó en el marco de la puerta para no caerse, y en ese breve momento de debilidad no se dio cuenta de que no había asegurado bien el pestillo de la puerta del gallinero. Fue un pequeño descuido, un error minúsculo nacido del agotamiento, pero sería el catalizador de la mayor crisis de sus vidas. Una de las gallinas más audaces notó la puerta entreabierta y vio su oportunidad de explorar. Salió cacareando al patio, picoteando alegremente la tierra. Para cualquier otra persona habría sido una escena trivial, casi cómica, pero para Verónica, que observaba desde la cocina con los ojos entrecerrados, fue la afrenta final. Vio el descuido de su madre no como un accidente, sino como un acto de desafío, de incompetencia deliberada. En su mente distorsionada, la gallina suelta era un símbolo de su propia vida descontrolada, y toda la furia que había acumulado durante años encontró un único y terrible foco: la calma en el rostro de Dinnan. Verónica se rompió, reemplazada por una máscara de furia pura. Salió disparada de la casa con los puños apretados. No fue tras la gallina, fue directamente hacia su madre. «Vieja inútil», gritó, con la voz rota por la rabia.
Ni siquiera puedes hacer una cosa tan simple bien. Josefina retrocedió, aterrorizada por la intensidad del odio en los ojos de su hija. «Fue un accidente, mi niña. Yo...», empezó a decir, pero sus palabras se ahogaron en el aire. La tormenta que estando durante una década finalmente había llegado. Si crees que el silencio de los vecinos ante una injusticia evidente es también una forma de crueldad, comenta: «Rompe el silencio», para honrar a todas las víctimas que sufren detrás de puertas cerradas. La mano de Verónica se cerró sobre el frágil brazo de Josefina con la fuerza de una trampa de acero. Fue un contacto brutal, desprovisto de cualquier vestigio de la ternura que una vez compartieron. Josefina soltó un gemido ahogado, más por la sorpresa y el dolor en su alma que por el dolor físico. En los ojos de su hija no vio a Verónica, sino a una extraña consumida por una furia que no parecía de este mundo. El odio había borrado todas sus facciones, transformándola en una máscara de resentimiento puro. Josefina sintió un frío que no era del aire, sino del miedo más profundo que una madre puede sentir, el miedo de haber perdido a su hija para siempre en un abismo de oscuridad. Sin mediar más palabra, Verónica comenzó a arrastrarla hacia el gallinero. Los pies de Josefina, cubiertos apenas por unas sandalias gastadas, tropezaban con las piedras y las raíces secas del patio. No intentó resistirse. Su cuerpo no tenía la fuerza y su mente estaba paralizada por el shock. El mundo se convirtió en una confusa mezcla de imágenes. El cielo azul indiferente, las nubes de polvo que se levantaban a su paso, el olor agrio de la tierra seca y el estiércol de las gallinas. Cada paso forzado era una humillación, un despojo de su dignidad. Era una pesadilla hecha realidad, ser tratada como un animal por su propia carne y sangre en el pequeño pedazo de tierra que era su único hogar. Al llegar a la precaria puerta del gallinero, Verónica la empujó hacia adentro con una violencia desmedida. Josefina cayó de rodillas sobre el suelo sucio, una mezcla de tierra apisonada, paja vieja y excrementos de ave. El aire en el interior era denso y fétido, y las gallinas, asustadas por la intrusión, comenzaron a revolotear y cacarear en sin pánico, creando una caótica sinfonía de terror. Plumas y polvo llenaron el aire, arremolinándose en los escasos rayos de sol que se filtraban por las grietas de las paredes de madera. Para Josefina, era como haber sido arrojada a las profundidades del infierno. Desde el suelo, levantó la vista hacia su hija. La figura de Verónica, recortada contra la luz cegadora de la entrada, parecía gigantesca, una deidad vengativa decidida a impartir un castigo final. Su rostro estaba contorsionado por una mueca de placer y odio. «Estoy harta de ti», gritó con la voz resonando en el pequeño espacio. «Harta de tu cara de santa, de tus estúpidas oraciones y de tu debilidad. Hoy te voy a enseñar una lección que ni tu Dios podrá curar». Cada palabra era un martillazo en el corazón de Josefina, destrozando las últimas esperanzas de reconciliación que aún albergaba. La mirada de Verónica recorrió el interior del gallinero y se fijó en una gruesa vara de madera que se usaba para asegurar la puerta por dentro. Con un movimiento rápido y decidido, la arrancó de su lugar. La madera era nudosa y pesada, un instrumento de castigo rústico pero brutal. La sostuvo en su mano, sopesándola, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. El narrador omnisciente sabe que en ese instante Verónica cruzó un umbral del que no habría retorno. El veneno que había estado bebiendo durante años finalmente la había poseído por completo, guiando sus acciones más allá de cualquier razón o compasión. Lentamente,
Como si quisiera saborear el momento, Verónica levantó la vara por encima de su cabeza. La sombra del palo se proyectó sobre el cuerpo acurrucado de Josefina, una mancha oscura que anunciaba el dolor que estaba por venir. Josefina vio la vara elevarse, vio la determinación asesina en los ojos de su hija y en ese momento de terror supremo, supo que su final podría estar cerca. El tiempo pareció detenerse, el cacareo de las gallinas se desvaneció y todo lo que existía era la figura de su hija a punto de cometer el acto más atroz. Pero en el instante antes del golpe, algo dentro de Josefina se transformó. El miedo se disolvió, reemplazado por una inmensa y abrumadora ola de piedad, no por ella misma, sino por el alma torturada de su hija. Cerró los ojos, no para evitar ver el golpe, sino para concentrarse en una última y desesperada súplica. Su cuerpo estaba en el suelo sucio del gallinero, pero su espíritu se elevó muy por encima de la miseria de ese momento. Abrió su corazón en un último acto de amor incondicional. Con los labios apenas moviéndose, susurró las palabras que cambiarían el destino de todos en San Jerónimo. No pidió ayuda, no pidió ser salvada, no maldijo a su verdugo. Su oración fue el acto de amor más puro que una madre puede ofrecer. Dios mío, respiró, con una voz que era apenas un soplo, pero que resonó en el cielo. Perdónala, sálvala de esta oscuridad. Era una entrega total, la ofrenda de su propio sufrimiento a cambio de la redención del alma de su hija. En el preciso instante en que la última palabra de su oración abandonó sus labios, el universo pareció responder. No fue una luz del cielo ni la voz de un ángel. Fue un sonido, un temblor sordo que pareció nacer de las entrañas de la tierra, un retumbar que crecía en intensidad con cada segundo. Era el sonido de un trueno, pero no había nubes en el cielo. Era el sonido de un terremoto, pero las paredes del gallinero permanecían en su sitio. Era el sonido de cascos, un galope furioso que se acercaba a una velocidad imposible. Verónica se quedó helada, con la vara aún en alto. La confusión y la incredulidad reemplazaron la furia en su rostro. ¿Qué era ese sonido? No tenía sentido. Ningún caballo del pueblo corría de esa manera. El galope era demasiado poderoso, demasiado rápido, demasiado cercano. Sonaba como si un ejército entero estuviera cargando directamente contra ellos. Se giró instintivamente hacia la puerta, tratando de encontrar la fuente de ese ruido aterrador que hacía vibrar el suelo bajo sus pies y que parecía sacudir los mismos cimientos de su odio. A unos 100 metros de distancia, Relámpago corría como nunca antes lo había hecho. Sus músculos se tensaban con cada zancada, devorando la tierra seca. El narrador sabe que no era solo la fuerza física lo que lo impulsaba, sino una fuerza superior. La oración de Josefina había sido una orden directa, una llamada de auxilio que su espíritu guardián no podía ignorar. Sus ojos, normalmente sabios y tranquilos, ahora ardían con una luz de furia justa. El corral cercano que se interponía en su camino no era un obstáculo, era apenas una sugerencia. Con un impacto que sonó como una explosión, Relámpago se estrelló contra la cerca de madera del corral. Los postes viejos y resecos se partieron como si fueran cerillas, y el caballo atravesó la barrera sin siquiera perder el ritmo de su galope. No fue un acto de un animal asustado, fue un acto de demolición deliberado, una demostración de poder imparable. Los pocos aldeanos que estaban afuera en ese momento se quedaron boquiabiertos, observando la escena con una mezcla de asombro y terror. La bestia salvaje se había convertido en un proyectil viviente. El galope atronador llegó a su fin justo frente al gallinero, pero Relámpago no se detuvo. Sin dudarlo un instante, se encabritó y lanzó todo su peso contra la frágil puerta de madera.
La estructura cedió con un estruendo ensordecedor de astillas y goznes rotos. La puerta fue arrancada de su marco y voló hacia adentro, aterrizando a centímetros de donde Verónica estaba paralizada. La entrada del gallinero quedó convertida en un agujero oscuro, y de esa oscuridad emergió la silueta imponente y sudorosa del caballo, llenando el espacio por completo. Dentro del caos de polvo, plumas y gallinas aterrorizadas, Relámpago se plantó firmemente. Sus ojos, adaptándose a la penumbra, encontraron la escena: Verónica con la vara levantada y Josefina indefensa en el suelo. Entonces, el caballo hizo algo que congelaría la sangre de cualquiera. Aspiró profundamente, llenando sus enormes pulmones, y liberó un relincho que no era de este mundo. No fue el sonido de un animal, fue un grito de guerra celestial, un rugido de acusación que pareció sacudir el alma de Verónica, derribando todas las barreras de su ira y exponiendo el núcleo aterrorizado de su ser. Con una inteligencia y una deliberación que desafiaban toda explicación, Relámpago dio un paso adelante, luego otro. Ignoró las gallinas que se agitaban a sus pies, ignoró el entorno caótico. Su único foco era la amenaza. Con una calma aterradora, caminó y se interpuso físicamente entre Verónica y Josefina. Colocó su cuerpo masivo como un escudo viviente, protegiendo a la anciana vulnerable. No la tocó, pero su cercanía era una barrera infranqueable, una muralla de músculo y furia justa. La vara de madera cayó de la mano flácida de Verónica, aterrizando en el suelo con un ruido sordo. Su cuerpo entero comenzó a temblar incontrolablemente. El terror que sentía era algo que nunca antes había experimentado. Era un miedo primario, existencial. Los ojos del caballo estaban fijos en los suyos, y en esa mirada no vio la simple inteligencia de un animal. Vio algo más. Vio una conciencia, un juicio, una fuerza divina que la estaba mirando directamente al alma y la encontraba culpable. Toda su rabia, toda su amargura se evaporó, dejando solo un vacío helado de miedo y culpa. El enfrentamiento silencioso se prolongó por lo que pareció una eternidad. El caballo no se movió, no hizo ningún sonido más. Su simple presencia era un veredicto. Era un ángel guardián con crin y cascos, un mensajero enviado para detener una atrocidad. El milagro que Josefina había pedido no había llegado con una luz suave o un coro celestial, sino con la furia de una bestia noble que actuaba como la mano misma de Dios. En el silencio polvoriento del gallinero, la crueldad había sido confrontada y derrotada, no por la fuerza humana, sino por una intervención divina tan inesperada como innegable. Si crees que los milagros ocurren de las formas más inesperadas y a menudo a través de las criaturas más nobles, comenta "Yo creo" para celebrar este increíble momento de intervención divina. Bajo la mirada acusadora de Relámpago, la coraza de odio que Verónica había construido durante una década se desintegró por completo. Un sollozo gutural escapó de su garganta, un sonido animal de dolor y arrepentimiento que no se parecía en nada a su voz habitual. Se deslizó por la pared del gallinero hasta quedar sentada en el suelo sucio, con el rostro oculto entre las manos. Lloraba con la desesperación de un alma perdida que por primera vez se veía a sí misma en un espejo. El caballo no la había atacado, no la había herido físicamente, pero su intervención había sido mucho más devastadora. La había obligado a confrontar la monstruosidad de sus propios actos. El narrador omnisciente nos revela la tormenta en su interior. En ese instante todas las excusas, todas las justificaciones que había usado para alimentar su rencor se convirtieron en cenizas.
el abandono de su esposo, las deudas, la humillación pública, nada de eso importaba frente a la imagen imborrable de su mano levantando una vara para golpear a su propia madre. Vio el rostro de Josefina, no con desafío como siempre había imaginado, sino con una piedad infinita. El caballo, con su furia justa, le había mostrado la verdad. El verdadero monstruo en su historia no era su marido ni el destino, sino ella misma. Y esa revelación era un dolor más profundo que cualquier herida. El estruendo de la puerta rota y el relincho sobrenatural de Relámpago habían roto el hechizo de silencio que mantenía a San Jerónimo del Olvido en un estado de parálisis. Las puertas de las casas de adobe se abrieron una a una. Al principio, con cautela, los vecinos asomaron la cabeza, atraídos por una conmoción que sonaba a fin del mundo. Doña Elodia, con el corazón en la garganta, fue la primera en salir corriendo, seguida por su esposo y otros hombres del pueblo. Incluso el anciano padre Miguel, alertado por el sonido que llegó hasta la iglesia, se apresuró por las calles polvorientas. Una fuerza mayor que su miedo los estaba impulsando hacia la casa de Josefina. Lo que encontraron los dejó sin aliento y los llenó de una profunda vergüenza. La cerca del corral destrozada, la puerta del gallinero hecha añicos y, en el interior, una escena que parecía sacada de un pasaje bíblico. Vieron al imponente caballo parado como un centinela sobre el cuerpo frágil de Josefina, quien comenzaba a incorporarse lentamente. Y vieron a Verónica, la mujer a la que tanto temían, reducida a un montón de escombros humanos, llorando desconsoladamente. El secreto a voces del abuso en esa casa había explotado, y su inacción colectiva ahora los miraba a la cara, acusándolos en silencio. La visión del milagro les dio el coraje que les había faltado durante años. Mientras los hombres se quedaban paralizados por el asombro, fue doña Elodia quien rompió el hechizo. «¡Josefina, por Dios!», gritó, y corrió hacia el gallinero sin pensarlo. Otras mujeres la siguieron, formando un escudo humano alrededor de la anciana. La levantaron con cuidado, limpiaron las plumas y la suciedad de su ropa y la abrazaron, susurrando palabras de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, Josefina sintió el calor del contacto humano, la solidaridad de su comunidad y las lágrimas que había contenido durante años finalmente corrieron por sus mejillas. Una vez que Josefina estuvo a salvo, la atención se centró en Verónica. El constable del pueblo, un hombre llamado Regino, que normalmente se ocupaba de disputas por gallinas y borrachos, llegó y evaluó la escena con gravedad. Miró a los rostros endurecidos de los hombres que rodeaban a Verónica y no tuvo que preguntar qué había pasado. La evidencia estaba por todas partes. Verónica no opuso resistencia cuando Regino la ayudó a levantarse. Estaba vacía, dócil. Mientras la escoltaban fuera del patio, Relámpago, como si su misión divina hubiera concluido, dio un resoplido, se dio la vuelta con calma y se alejó al trote, desapareciendo en los campos como un espíritu que regresa al lugar de donde vino. El camino de Verónica a través del sistema de justicia fue secundario al viaje de sanación que comenzó ese día. Fue declarada culpable de abuso y sentenciada a un largo periodo de servicio comunitario, trabajando para reparar las mismas casas y vidas que su ira había descuidado. Pero la verdadera sentencia tuvo lugar semanas después, en la pequeña y silenciosa capilla del pueblo. Josefina, recuperada y rodeada del cuidado de sus vecinos, pidió verla. Verónica entró temblando, incapaz de levantar la vista del suelo de piedra, esperando el torrente de reproches que tan justamente merecía. Pero Josefina no pronunció palabras de condena. Se acercó a su hija, cuya alma estaba tan rota como la fotografía que había destrozado, y tomó su mano temblorosa entre las suyas. La mano de Verónica estaba fría como el hielo. «Mi niña»,
dijo Josefina con una voz suave pero firme, una voz que Verónica no había oído en años. El odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Ya has sufrido suficiente. Verónica finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Te perdono, concluyó Josefina. El amor es más fuerte que el rencor. Y en ese instante, el perdón de su madre hizo lo que ningún castigo podría haber logrado. Comenzó a sanar su alma. Pasó un año. San Jerónimo del Olvido era un lugar transformado. La historia del milagro del caballo había despertado a la comunidad de su letargo. Impulsados por la culpa y la inspiración, los vecinos se unieron de una manera que no se había visto en generaciones. Construyeron una pequeña y pulcra habitación para Josefina junto a la capilla, donde nunca más estaría sola. Se turnaban para llevarle comida, para sentarse a charlar con ella, para escuchar su sabiduría. La fragilidad de su cuerpo había sido reemplazada por una serenidad radiante. Había recuperado su dignidad y su lugar como la matriarca espiritual del pueblo. Verónica cumplió su sentencia con una humildad silenciosa. Realizaba los trabajos más duros sin quejarse, reparando cercas, blanqueando paredes, ayudando en las cosechas. Hablaba poco, pero sus acciones demostraban un profundo y sincero arrepentimiento. Nunca se atrevió a acercarse directamente a su madre, por respeto a su espacio y por su propia vergüenza. Pero a menudo dejaba anónimamente en la puerta de Josefina una canasta con las verduras más frescas de su huerto o un trozo de tela que había comprado con su escaso salario. Eran pequeñas ofrendas, oraciones silenciosas pidiendo una penitencia que solo ella podía cumplir. El pueblo entero pareció sanar junto con ellas. El miedo y el secreto fueron reemplazados por una nueva cultura de cuidado mutuo. Si un vecino estaba enfermo, otros le llevaban sopa. Si una familia tenía problemas, la comunidad se unía para ayudar. El evento traumático y milagroso del gallinero les había recordado una verdad fundamental que habían olvidado. Eran responsables los unos de los otros. El silencio cómplice se había roto para siempre, reemplazado por las voces de una comunidad que finalmente había encontrado su corazón. Relámpago se convirtió en una leyenda viviente, el ángel de San Jerónimo. Ya no era visto como un simple animal salvaje, sino como un guardián sagrado, un símbolo del poder de la fe. Los niños dejaban manzanas y zanahorias en los campos donde solía pastar, y los adultos se santiguaban respetuosamente cuando lo veían a lo lejos. Su presencia era un recordatorio constante de que la intervención divina podía manifestarse de las formas más terrenales y poderosas y de que la protección de los inocentes era una ley sagrada. Para inmortalizar el evento que había cambiado sus vidas, la comunidad decidió crear un monumento. Anciano carpintero talló una hermosa placa de madera de mezquite. En ella grabó la figura de un caballo encabritado con una mirada noble y protectora. Debajo de la imagen, con letras sencillas pero profundas, inscribió las palabras que resumían su nueva fe. En San Jerónimo, la fe relincha, en memoria del día en que un caballo nos recordó cómo ser humanos. La placa fue colocada con orgullo junto al pozo del pueblo, el corazón de la comunidad, para que nadie olvidara jamás la lección. Y así, la historia de Josefina, Verónica y el caballo milagroso se convirtió en un legado, un cuento transmitido de padres a hijos en las noches estrelladas del desierto. Se convirtió en un faro de esperanza, una prueba de que incluso el corazón más endurecido puede ser quebrado para abrirse a la redención, y que el perdón es el milagro más poderoso de todos. La leyenda enseñaba que la fe, cuando es verdadera y pura, tiene una voz que puede ser escuchada y que a veces, cuando rezas por un ángel, Dios te envía un caballo.
Si esta historia de redención, perdón y fe ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la comunidad, comparte este video con alguien que necesite creer en un milagro hoy.